Trabajo en una prisión secreta para monstruos del gobierno. Entrevisté a los más aterradores que existen. Esta es mi historia. Hola querida comunidad de Relatos para la Noche. No puedo decirte exactamente dónde, pero en medio de la nada, en el suroeste de Estados Unidos, hay una prisión de máxima seguridad a la que llamaré Penitenciaría Estatal de Ashurst o ASP. No es su nombre real, pero servirá. Como en la mayoría de las cárceles de máxima seguridad, hay gente realmente enferma allí. Asesinos, psicópatas, violadores. Ya sabes, el tipo de personas que probablemente nunca podrán reincorporarse a la sociedad. Mucha gente afirma que es imposible escapar de esta prisión, y quizá tengan razón. Espero que sí. No porque me den miedo los psicópatas que tienen en las celdas. Bueno, sí me dan miedo. Claro que sí. Pero ni siquiera los necrófilos asesinos en serie más perturbados que tienen ahí me asustan tanto como lo que tienen en el sótano. No creo que la mayoría del personal esté completamente al tanto de los otros reclusos de la prisión. He oído rumores de que algunos guardias saben que algo pasa, pero o no les importa, o saben que no deben preguntar. Imagino que probablemente piensen que se trata de algún laboratorio del gobierno o algo así, que realiza experimentos que pueden o no ser del todo éticos con delincuentes convictos. Algunos dirían que eso es preferible a la verdad. Tienen los procedimientos de seguridad habituales, por supuesto. Para empezar, a los reclusos no se les permite ningún contacto entre sí. Algunos no pueden salir de sus celdas, y los que sí pueden, solo lo hacen bajo una fuerte vigilancia. No hay zonas comunes, no hay patio, y cada centímetro del lugar está bajo una estricta vigilancia. Todo el complejo del sótano está rodeado por 6 metros de hormigón armado y se extiende a gran profundidad bajo la propia prisión. Excavar para salir simplemente no es una opción. Solo hay un ascensor que baja al complejo del sótano de ASP y solo se mueve si se tiene una contraseña y una tarjeta de acceso válidas. Además, el ascensor está monitoreado en ambos extremos. Si algo sale mal, se apaga. Nadie entra en ese complejo ni nadie sale. Quizás te preguntes qué requiere tanta seguridad. Podrías pensar que lo que sea que esté ahí abajo no puede ser humano. Y tendrías razón. No puedo contarte mucho sobre la organización para la que trabajo, pero se autodenominan Oficina Internacional de Relaciones con las Hadas, FRB. Sinceramente, desconozco el alcance total de su trabajo. Se esfuerzan por mantener el secreto, pero lo que sí sé es que se ocupan de lo sobrenatural. Monstruos, demonios, hadas, dioses. Todo está bajo su control, y la ASP es donde mantienen a quienes resultan problemáticos. La mayoría de las cosas inusuales de este mundo se conforman con mantenerse en secreto. Entiendo que hay muchas menos que nosotros, y la mayoría de mis colegas y yo coincidimos en que están en declive. Por eso la FRB está ansiosa por estudiarlas, especialmente a las que tienen en cautiverio, y ahí es donde entro yo. Lo admito. Acepté el trabajo en la prisión para satisfacer mi propia curiosidad. A pesar de mi puesto como consultor en la Junta de Recursos de la Fuerza, mi experiencia con lo sobrenatural era bastante limitada. Aparte de algunas personas extrañas con las que me topaba a veces en su sucursal suroeste, que probablemente no eran del todo humanas, nunca había visto nada de lo que habíamos investigado de primera mano. Lo más cerca que estuve fue cuando falleció mi padre, e incluso entonces nunca pude ver bien lo que lo mató. Solo sabía que no era humano, ni un animal. Eso fue lo que me llevó a la Junta de Recursos de la Fuerza, y en última instancia, a la ASP. Había leído sobre estas cosas durante años. Había visto imágenes que la mayoría de la gente nunca tendría la oportunidad de ver, pero nunca había visto nada verdaderamente sobrenatural. Este trabajo era mi oportunidad, no solo de ensuciarme las manos e interactuar con ellos, sino también de aprender sobre ellos. Quizás incluso podría encontrar maneras de proteger a la gente de ellos. No te imaginas lo emocionante que fue. De verdad que parecía sacado de un sueño. Estoy seguro de que en mi primer día trabajando en ASP, fui el único que entró en ese lugar deprimente con una sonrisa sincera. Me recibió en la puerta un hombre alto y corpulento,
de piel oscura y mirada amable. Tenía una sonrisa cálida pero diminuta, que parecía un poco fuera de lugar, dado todo lo que sabía sobre Ashurst. «Dr. Barry», dijo, reconociéndome al acercarse para estrecharme la mano. «Bienvenido a Ashurst. Me alegro de conocerlo por fin. Me llamo Bob Hitch. El director me pidió que lo viera aquí». «Me da gusto estar aquí», respondí, intentando imitar su sonrisa. Me dio un apretón de manos brutal que no duró mucho. «Bueno, me alegra que pienses así. No fue un puesto fácil de cubrir. Para empezar, Ashurst no tiene precisamente la mejor reputación. Seguro que puedes imaginarte por qué. He oído algunos rumores», dije mientras me acompañaba adentro. Bob le mostró su tarjeta a uno de los guardias de la entrada principal, quien asintió. Dobló por un pasillo estéril iluminado con luces fluorescentes, y lo seguí de cerca. «Muchas son ciertas», dijo. «No solemos trabajar con población general, pero aún así verás y oirás cosas. Es parte del trabajo, me temo». «No puede ser tan malo como los reclusos que tenemos abajo», respondí, medio en broma. Bob no pareció hacerle gracia. «Te sorprenderías y te decepcionarías al saber lo similares que son ambos», respondió. Más adelante, había una puerta metálica con barrotes y nos detuvimos. Bob miró hacia arriba, a la cámara de seguridad en la esquina del techo, y esbozó una sonrisa cansada antes de que sonara un timbre y la puerta se abriera. Pasamos junto a una caseta de seguridad donde Bob se detuvo a mostrarle su identificación al guardia. «Buenos días, Mikey. Hoy tenemos a gente nueva». El hombre de la cabina, con cara de piedra, me miró de reojo antes de escanear la identificación de Bob. No respondió al comentario de Bob antes de abrirnos paso a través de otra puerta que daba a la puerta de acero del ascensor. «Supongo que ya te han informado sobre nuestros protocolos de seguridad, ¿verdad?». Swing preguntó mientras nos acercábamos al ascensor. Escaneó otra tarjeta para activarlo. Sí, lo era. Las tarjetas, el hormigón, la vigilancia. Bien, me ahorra esa parte del tour. Me hizo un gesto para que entrara al ascensor y presionó el pulgar contra una almohadilla para escanearlo antes de bajar. El descenso se me hizo más largo de lo debido, pero quizá solo eran los nervios. «Te unirás a nuestro equipo de investigación, trabajando bajo la supervisión del Dr. Jason Hendricks. Es un buen tipo. En general, observan el comportamiento de nuestros reclusos, aunque en ocasiones te pedirán que entrevistes a algunos de los más habladores. Bajo supervisión, por supuesto. Algunas de las cosas que tenemos aquí son de un peligro completamente nuevo. Mejor no correr riesgos». «Por supuesto», dije, e hice una pausa antes de preguntar. «¿Cuánto tiempo hace que no tienes un incidente grave? ¿Como una fuga? Jamás. Hemos tenido varios intentos y hemos tenido que reprimir a algunos de los más decididos. Pero nada más. Nuestra directora tiene un historial excepcional en cuanto a seguridad. Se enorgullece mucho de ello. Ella, Elizabeth Parker, sí, lleva casi 35 o 40 años al frente de este lugar. Creo que ha estado al mando desde que lo abrieron. Será mejor que te diga de antemano que no es completamente humana. Es una vampira. Ya sabes cómo es». «Espera, ¿entonces el director es una vampiro de verdad?», pregunté, un poco sorprendido. Eso no se mencionaba en el informe que me habían dado. «Sí que lo es. Supongo que la Junta de Recursos de la Fuerza pensó que sería mejor tener a alguien que no fuera completamente humano al mando aquí. Probablemente sea lo mejor. Muchos de nuestros empleados también son hadas o humanos con poderes. Hombres lobo, vampiros, mediums. Mejor combatir el fuego con fuego, ¿no?». «Entonces, ¿tú qué eres?», pregunté, casi con cierta cautela. «Soy el jefe de la división de investigación». «Bien, entendido», dije asintiendo antes de que se abrieran las puertas del ascensor. Me recibió la visión de otro pasillo aséptico, aunque este parecía mucho más concurrido. Bob nos registró en un control de seguridad frente a la puerta del ascensor, antes de que se abriera una última puerta con barrotes para permitirnos pasar al pasillo. «Bienvenido al sótano, Dr. Barry», dijo Bob al entrar. «Permítame presentarle al equipo. Mis primeras semanas en ASP transcurrieron tan bien como esperaba. Hubo un breve periodo de adaptación, sin duda.
Como nunca había visto hadas ni seres sobrenaturales, me costaba distinguir quién era qué. Casi todos parecían humanos normales a simple vista, pero con el tiempo empecé a percibir las sutilezas que los diferenciaban. La mayoría de los guardias eran hombres lobo. Se notaba por lo amigables que eran con todos. Pensé que tendrían algún tipo de mentalidad de manada, pero en realidad eran simplemente enérgicos y sociables. Resulta que los hombres lobo son simplemente gente muy agradable, y nunca pensé que pudiera decir eso. Muchos de mis compañeros de investigación resultaron ser vampiros. Eran un poco más fáciles de identificar, sobre todo porque los estereotipos son en su mayoría ciertos. Eran pálidos, generalmente tranquilos y reservados. Nunca los vi comer, aunque tampoco morder a nadie. Sigo sin saber cómo se alimentan y no quiero preguntar. Las hadas y los mediums eran más difíciles de identificar. A veces, pillaba a un compañero moviendo algo sin tocarlo, o veía algo un poco extraño que lo delataba, pero sin eso, nunca era obvio. Aunque no pudiera identificar con precisión quién era qué, la experiencia en general no era menos emocionante. Por primera vez en mi vida, vi de cerca a las criaturas que había estado investigando durante años, y fue a la vez impresionante y perturbador. No tengo libertad para compartir la mayor parte, y lo que pudiera compartir llenaría páginas y páginas. Había tanto, y era hermoso. Era todo lo que siempre había deseado, y supongo que debería haberlo pensado mejor. Quizás entonces no habría sido tan estúpido como para intentar hablar con Vikram. Supongo que es un defecto inherente de los humanos querer categorizar las cosas en pequeñas cajas, ¿no? Quizás sea solo un deseo condenado de comprender lo que no podemos comprender. Sea como sea, la FRB es tan culpable de ese pequeño pecado como el resto de la humanidad. Categorizan las entidades en 5, técnicamente 6, clases. Las entidades de clase 1 no son peligrosas. Son lo suficientemente pequeñas como para no representar peligro o completamente benévolas. Cosas como los mediums y la mayoría de los fantasmas, por ejemplo. Las entidades de clase 2 son realmente peligrosas, pero solo incidentalmente. Cosas como algunos de los fae más depredadores o los necrófagos. Claro, pueden matarte y algunos podrían hacerlo simplemente porque pueden, pero no buscan dañar a nadie directamente. Las entidades de clase 3 son peligrosas a mayor escala. Cosas como formas más poderosas de fae y demás. Generalmente, la Junta de Recursos de la Fuerza tuvo que eliminarlas al encontrarlas, aunque algunas terminaron en contención. Muchos de los que se encontraban en la prisión eran de estas características o de clase 2. La clase 4 es donde la cosa se pone interesante. Estas son las criaturas que probablemente podrían exterminar a la humanidad si se les dejara a su suerte. Solo recuerdo un par de clase 4 que estuvieron retenidos en ASP, e incluso entonces, bajo los protocolos de contención más estrictos. Y por último, pero no menos importante, estaban los de clase 5. La clase 5 está reservada para las cosas que destruirían el mundo tal como lo conocemos si tuvieran la oportunidad. 9 de cada 10 veces eran dioses. Solo había oído rumores de entidades de clase 5 y nunca me había topado con una. Dudaba que alguna vez me acercara a hacerlo en la ASP. ¿Cómo se construye exactamente una prisión para un dios? Técnicamente también existe la clase 6, pero está reservada solo para 4 entidades conocidas, que son, literalmente, los dioses mayores, que mantienen unida la realidad. No entraré en detalles. Si no puedes encarcelar a un clase 5, no vas a hacerle nada a un clase 6. Así que ¿para qué molestarse siquiera en hablar de ello, verdad? En fin, Vikram era una entidad de clase 4. Era lo que la mayoría de la gente llama un hada antigua, una dríade antigua y corrupta con bastante poder. Por lo que he leído sobre las hadas antiguas, técnicamente están a solo unos pasos de ser dioses, y cada una puede ser contactada a su manera. Para los más débiles, solo necesitas abrirte paso por el bosque y seguir el camino correcto. Pero para los más poderosos, bueno, digamos que se complica. Niveles de complejidad de sacrificios humanos. La mayoría de las hadas antiguas se consideran de clase 3 en el peor de los casos, pero Vikram era una excepción especial.
entre las hadas antiguas, era uno de los más poderosos. Si mal no recuerdo, realizar su ritual implicaba tallar una ocarina del cráneo de un bebé y tocarla en un claro especial. Lo llevaron cautivo tras arrastrar a un pequeño pueblo a la extraña dimensión, donde suelen esconderse los antiguos duendes, y mantenerlos allí durante unos siglos solo por diversión. Como la Junta de Recursos de la Tierra no tenía ni idea de cómo matar a un antiguo duende, optaron por contenerlo. Supongo que no fue del todo malo. Supuestamente, Vikram podría haber respondido a muchas de las preguntas que teníamos sobre las dríades y los antiguos duendes si hubiera querido. Pero ahí fue donde empezó el problema. Él no quería. Vi por primera vez al viejo Vikram unas 3 semanas después de empezar en la ASP. El doctor Hendrix me había asignado un equipo para analizar las grabaciones de su celda. El objetivo era tomar notas sobre sus reacciones a ciertas sustancias a las que había estado expuesto. Sospecho que la idea era ver si algo que intentáramos podía hacerle daño, pero ni el doctor Hendrix ni ninguno de mis compañeros lo dijo en voz alta. Recuerdo la primera vez que lo vi en una grabación. Mi equipo y yo habíamos instalado un televisor en una sala de juntas tranquila. La semana anterior, un pequeño equipo de guardias había intentado realizar tareas de mantenimiento en la celda del viejo Vikram, con una solución de vinagre y agua salada. No sé de dónde se les ocurrió la idea, pero supongo que valió la pena intentarlo. Las imágenes que nos mostraban a unos hombres con trajes de protección entrando en la celda por la esclusa de aire. El viejo Vikram ni siquiera aparecía en pantalla. Alguien me había dicho antes que no le gustaba que lo vieran, pero aunque no fuera visible, había pruebas de que estaba allí. Se podía ver el denso follaje que crecía desde el fondo de su celda hacia la esclusa de aire. Las dríades suelen propagar la vegetación y los antiguos duendes no son la excepción. Observé cómo los hombres de traje rociaban su follaje antes de retirarse por la esclusa de aire sin ser molestados. Admito que, dado todo lo que había leído sobre cosas como el viejo Vikram, no esperaba que los dejara marchar sin más. Pero supongo que esta era una situación más controlada que la que uno podría encontrar en la naturaleza. A partir de ahí, observamos para ver si la solución de vinagre tenía algún efecto en su follaje. Algo aburrido, la verdad. Ojalá pudiera decir que no fue una completa pérdida de tiempo, pero lo fue sin duda. Sal y vinagre, varios tipos de herbicida, nuevas variantes que habían desarrollado. Nada de eso funcionó. Aunque normalmente debería haber matado la vida vegetal allí. No hizo nada mientras él estuviera allí. El viejo Vikram se conformó con ignorarlos y se mantuvieron alejados del fondo de su celda, donde se escondía entre el follaje. Su camuflaje también era buenísimo. Mirando directamente dentro de su celda, era imposible verlo. La única forma en que supimos que seguía allí fue por algunas lecturas del interior que confirmaban que definitivamente había algo vivo. Recuerdo que fue después de una semana de ver al equipo de seguridad perder su tiempo y el nuestro, que finalmente le hice a Hendrix la pregunta del millón que se me había pasado por la cabeza. ¿Alguna vez pensaron en entrevistar al grandullón? Habíamos estado revisando una de las últimas rondas de pruebas, que había utilizado una variante del agente naranja que algún idiota había modificado para que fuera aún más peligrosa, y admito que mi pregunta provenía principalmente de un lugar de frustración. ¿Qué? ¿El viejo Vikram?, preguntó Hendrix, mirándome. Se burló. Los viejos Fae como él no suelen ser muy habladores a menos que tengas algo que ofrecerles. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecerle? No se trata de nosotros. Probablemente dependería de quién esté haciendo la entrevista. Los antiguos Fae siempre buscan algo personal, algo valioso, no siempre tangible. Podrían quitarte años de vida o recuerdos de tus seres queridos. Tratar con ellos es arriesgado. Entrevistarlo podría acabar muy mal. Entonces, supongo que nadie se ha ofrecido como voluntario, ¿no?, pregunté. Nadie es tan estúpido, Barry. Quizás no debería haberlo tomado como un desafío. No quiero decir que sea inapropiado, pero no llegamos muy lejos viendo cómo los guardias lo rocían con químicos. No sé, quizás sea hora de intentar un enfoque diferente. Si al principio no tienes éxito, a veces simplemente redefines el éxito.
Hendricks levantó una ceja. ¿Y crees que intentar hablar con él dará resultados? Bueno, no hay nada de malo en intentarlo. Lo haré yo mismo si es necesario. Considérenme su primer voluntario. Sabía que Hendricks no me tomaba del todo en serio, pero yo era tan serio como un infarto. De acuerdo, dijo finalmente. Te diré algo. Hablaré con la alcaide Parker, a ver si consigo que dé su aprobación. Luego hablaremos de llevarte ahí. Esa fue la mejor noticia que pude haber escuchado. Gracias. Haré lo que pueda para sacarle algo, lo prometo. Hendricks seguía sin convencerse, pero a mí me daba igual. Ya había conseguido todo lo que quería de él. Unos días después, recibí la visita de la directora Parker. Era bastante tarde, casi todo el equipo se había ido a casa. Me quedé allí para terminar un informe sobre una entrevista que tuve con otra reclusa cuando oí que la puerta del laboratorio se cerraba de repente. El sonido me incorporó de golpe y, al mirar, vi la figura de una mujer de pie junto a la puerta. Era alta y esbelta, con un traje marrón planchado que le quedaba holgado. Llevaba un sombrero de vaquero de mimbre y gafas de sol de aviador, lo que le daba un extraño aire de vaquera moderna que parecía un poco fuera de lugar en la ASP. Dicho esto, supe quién era en cuanto la vi. Cuando caminó hacia mí, se movía con la gracia y la soltura de una bailarina. «Dr. Stephen Barry», dijo en voz baja y casi condescendiente. Sí, soy yo», dije. «Supongo que es la alcaide Parker». «Claro, me han dicho que eres tú quien quiere charlar con el viejo Vikram». «Sí, yo deseo hacerlo». Se quitó las gafas de aviador y las colgó de su camisa. Debajo de ellas, sus ojos eran de un azul frío. «Bueno, hijo, o tienes unas agallas enormes o un deseo de muerte». Pensé en pasarme a ver qué era. Ella se detuvo a unos cuantos pies de mí, estudiándome cuidadosamente y evaluándome. El doctor Hendricks dijo que nunca antes había intentado que alguien entrara a hablar con él. Pensé que un cambio de enfoque sería prudente. Hendricks y su equipo nunca lo han intentado. Bob y yo, en cambio, sí. Admito que esto fue antes de la época de Hendricks. Puede que parezca viejo, pero yo soy mucho mayor, y Bob ha estado conmigo desde el principio. El viejo Vikram fue uno de nuestros primeros residentes y la Junta de Recursos Humanos no era tan lista por aquel entonces. Pero estoy divagando. Alguien ya intentó hablar con él. No salió bien. Si no le importa, ¿puedo preguntarle qué pasó? El guardián sonrió, mostrando sus brillantes colmillos blancos. Tenía la esperanza de que... ¿Te importaría si me prestas tu computadora, Doc? Ella me echó del camino y le cedí mi silla. Esperábamos obtener resultados concretos, así que lo teníamos todo grabado. Dudo que tengas autorización para acceder a esos archivos, pero yo sí... Dame un segundo. Cerró mi informe y en su lugar abrió una carpeta de Dropbox. En pocos minutos encontró el video que buscaba. Parecía antiguo. La grabación era granulada y sin color, pero pude reconocer la imagen en la pantalla como la de la celda de Vikram. La guardiana inclinó la pantalla para que pudiera ver mejor antes de reproducir el video. Pude ver a un hombre en la pantalla acercándose a un escritorio colocado a cierta distancia del viejo Fae, quien no era visible en la pantalla. Un equipo de 4 guardias, con escudos antidisturbios incluidos, lo flanqueó y tomó una posición defensiva frente a él mientras se sentaba. «Buenos días, Vikram», dijo. Su voz era difícil de entender, distorsionada por casi 40 años de uso. «¿Cómo estás hoy?» No hubo respuesta. «Tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle, si le parece bien». Todavía no hay respuesta. ¿Podrías contarnos más sobre ti? Nada. Era difícil distinguir la expresión del hombre detrás del mostrador, pero pude ver una silenciosa frustración en ella. «Vikram, hemos hecho todo lo posible para garantizar tu comodidad. Solo te pedimos que cooperes con nosotros. Si prefieres que utilicemos medios más duros, con gusto lo haremos, pero preferimos un enfoque más respetuoso y digno». Vikram no dijo ni una palabra, pero esta vez al menos respondió, en cierto sentido. Pude ver a los guardias tensarse mientras algo ocurría fuera de cámara. Los oí gritarse antes de retirarse a toda prisa. El hombre detrás del escritorio se levantó de un salto y se tambaleó hacia atrás, hacia la puerta de la celda.
pero no fue lo suficientemente rápido. Finalmente pude ver lo que él y los guardias vieron mientras se arrastraban hacia la cámara. Figuras humanoides largas y grisáceas. Sus cuerpos eran delgados, hasta el punto de que se les marcaban las costillas contra la piel. Eran al menos 6 y se lanzaron hacia adelante, cargando contra los guardias y arrollándolos rápidamente. Los hombres no tuvieron ninguna oportunidad mientras las criaturas los desgarraban con garras y dientes. El hombre que estaba detrás del escritorio llegó a la puerta y la golpeó, gritando para que lo dejaran salir antes de que uno de los humanoides grisáceos se abalanzara sobre él, obligándolo a caer al suelo mientras comenzaba a morderle la cara y la garganta. Su forcejeo aterrorizado no duró mucho. En cuestión de segundos, sus brazos se habían aflojado por la muerte y los únicos sonidos que pude oír en el video fueron los gritos distorsionados de las criaturas que Vikram había soltado. El guardián detuvo el video allí. «Los viejos Fee son extraordinariamente poderosos», dijo con franqueza. «Incluso ahora, dudo que sepamos lo fuertes que son en realidad. Hace 50 años, no teníamos ni idea de que pudieran ser capturados. Hace 40 años, no teníamos ni idea de que pudieran invocar grupos de necrófagos de la nada. Hace 20 años, no teníamos ni idea de que había descubierto cómo abrir la puerta. Y hace 5 años, no teníamos ni idea de cómo había sobrevivido tras modificar su celda para privarlo de aire. Ha costado mucho mantener cautivo al viejo Vikram y mi máxima prioridad es encontrar la manera de matarlo, no conseguir su autobiografía». «¿Esas personas del video?», pregunté. «¿Son muertos?». «Sí. Ni siquiera pudimos recuperar sus cuerpos. Y preferiría evitar otro incidente así. Si dejo que lo toques, te matará y matará a quien quiera que te acompañe». Me quedé en silencio por un momento, sin palabras. No me imaginaba que fuera tan peligroso. Supongo que debería haberlo pensado mejor, pero... ¿Y si le llevo algo?, Zrenia pregunté. A los viejos Fee les encantan los favores, ¿verdad? Quizás, si le llevo algo, me dé algo que puedas usar para matarlo. ¿Qué? ¿Comprarle un método de ejecución a un condenado?, preguntó, arqueando una ceja. ¿Estás loco? Solo intento pensar de forma innovadora. Si le damos algo de valor, nos dará algo, ¿no? Pude ver al guardián pensándolo bien. A menos que tengas una idea mejor. Vale la pena intentarlo, ¿no crees?, dije. Ella simplemente se rió entre dientes. «No te rindes, ¿verdad? Dígame una cosa, doctor. ¿Por qué tiene tantas ganas de entrar ahí?» «Solo quiero resultados», dije. «Vine aquí para estudiarlo de cerca y personalmente, y si puedo ayudar con esto». La guardiana me observó en silencio un momento antes de decidir que mi respuesta le parecía suficiente. Cerró el video y se levantó. «Bien, entonces, aprobaré tu solicitud para hablar con el viejo Vikram. Supongo que tienes alguna idea de lo que le darás a cambio de información». «Lo haré», le prometí. «Ojalá sea suficiente. No quiero dejarte morir ahí dentro, pero si es necesario, para preservar la seguridad de quienes trabajan en esta instalación, lo haré sin pensarlo 2 veces. Buena suerte». Y así, sin más, se fue. Cuando tenía 8 años, mi papá me compró una maqueta de submarino. Pasamos los siguientes fines de semana trabajando juntos en ella, construyéndola pieza por pieza. En aquel entonces, la complejidad me intimidaba. El pegamento, las herramientas que necesitábamos, el motor. Me dijo que era igual que un Lego, pero me pareció mucho más grande. Cuando la terminamos, era algo más grande que cualquier otra cosa que hubiera construido. Tan solo ver el producto terminado me hizo sentir como si hubiera hecho algo increíble, como si construir ese submarino hubiera sido lo que me convirtió de niño en hombre. Incluso después de la muerte de mi padre, conservó un lugar especial en mi corazón, y siempre había encontrado un lugar de honor en las estanterías de los diversos lugares donde había vivido a lo largo de los años. No había nada que quisiera más que ese pequeño submarino, porque me recordaba a mi papá. Me recordaba los mejores días de mi vida. Sabía que no sería fácil separarme de él, pero estaba seguro de que valdría la pena. El día que debía enfrentarme al viejo Vikram, llegué al trabajo con el submarino en brazos, acunándolo como a mi propio hijo.
Bob me recibió en la puerta, igual que el primer día. «Buenos días, Dr. Barry», dijo con cariño mientras me abría la puerta. «Qué día tan importante hoy». «Qué gran día», repetí, y lo pillé mirando el submarino. Vi un atisbo de duda tras su sonrisa. «Entonces, supongo que esa es tu ofrenda». «Es lo mejor que tengo», respondí. «Dios mío, espero que sí». Nunca había visto a la guardiana tan nerviosa. Me sorprende que la hayas convencido. «Tú y yo», dije mientras caminábamos por el pasillo. La celda del viejo Vikram era una de las de mayor seguridad que teníamos. Estaba separada de las demás celdas y al final de un pasillo cerrado, al que solo se podía acceder desde el exterior. La puerta que la separaba del resto de la prisión parecía más una enorme bóveda que cualquier otra cosa. Se cerró tras nosotros en cuanto la cruzamos. Al otro lado, pude ver una sala de control que vigilaba el interior de la celda mediante cámaras y monitoreaba tanto el sellado al vacío de la celda reforzada como varios sensores para asegurar que el viejo Vikram estuviera allí, incluso si no podían verlo. Vi al Dr. Hendricks entre el personal de la sala de control e intercambié un saludo con él. «Vaya, vaya, es el hombre del momento en persona», escuché decir una voz delante de nosotros. El guardián esperaba junto a la pequeña esclusa de aire que daba acceso a la celda del viejo Vikram. Había sido diseñada para que él no pudiera pasar. «Aún tienes tiempo de echarte atrás si tienes dudas», dijo. «Aquí nadie te culparía en lo más mínimo». «¿Y negarles un show?», Zrenia pregunté. «No, estoy listo para lo que sea». La vi observándome, buscando alguna pista de mentira. No estoy seguro de si la encontró o no. «Yo me encargo de aquí, Bob», dijo. Bob solo asintió respetuosamente y me dio una palmadita en el hombro. «Buena suerte, amigo», dijo antes de dirigirse a la sala de control. La guardiana lo vio marcharse antes de volver a mirarme. «Hemos enviado a unas personas para que te preparen un escritorio. Te aconsejo que te quedes ahí. Hagas lo que hagas, no cruces la línea roja en la celda. Si sientes algo fuera de lugar, sal de inmediato. Si podemos sacarte a ti y a tu equipo de seguridad sanos y salvos, lo haremos. Pero en el caso muy probable de que no podamos...». «Lo entiendo», dije. «Espero que sí». Bajó la vista hacia el submarino que tenía en las manos. No supe si era una mirada de aprobación o no. En cualquier caso, no hizo ningún comentario al respecto. «Estaré aquí afuera. Te enviaremos dentro de un momento. Haré que Bob selle las puertas blindadas del centro de control y frente a la bóveda, y luego te enviaremos dentro. Si las cosas salen mal, tendremos que volver a sellar al vacío la celda y, si es necesario, congelarla. Si te sirve de consuelo, te matará rápidamente, suponiendo que no estés ya muerto. Ojalá te vea al otro lado, pero si no, fue un placer conocerte». «Igualmente». Esbozó una leve sonrisa antes de indicar a un grupo de 8 guardias que habían estado cerca que se unieran a mí. Al igual que los del video, la mayoría llevaban escudos antidisturbios, aunque vi a 2 hombres con lanzallamas a plena potencia. Una bocina sonó al cerrarse unas grandes puertas metálicas que cubrían la entrada a la sala de control y la bóveda que conducía al resto de la prisión. Mis guardias ocuparon sus puestos junto a la esclusa de aire y entraron primero. El alcaide observó en silencio antes de indicarme con un gesto que entrara tras ellos. La puerta de la esclusa se cerró y selló tras de mí con un siseo, y pude sentir que el aire a mi alrededor se volvía más frío y húmedo. Lo primero que noté cuando la esclusa se abrió para dejarnos entrar en la celda fue el olor. Era húmedo, terroso y un poco agrio. Mi equipo de seguridad se desplegó alrededor del escritorio que me habían preparado y tomaron sus posiciones. Una vez allí, uno de los hombres con un lanzallamas me hizo un gesto para que me uniera a ellos. Nunca antes había visto la celda del viejo Vikram en toda su extensión. Solo había visto el video de una de las cámaras en la esquina. Parecía mucho más grande en persona, como un gimnasio escolar. La pared del fondo parecía cubierta de vegetación y trozos de árboles que no deberían haber crecido allí. Era imposible ver nada con claridad, pero sabía que el viejo Vikram estaba allí. Incluso sin verlo, podía sentir su mirada.
Me acerqué lentamente al escritorio y dejé mi submarino encima antes de sentarme. Carraspeé, luchando un momento por encontrar la voz antes de que por fin pudiera hablar. «Buenos días, Vikram», dije en voz baja. «Vengo a ofrecerte algo que significa todo para mí. Me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo, si me lo permites». Mi voz resonó en las paredes y, al principio, no hubo respuesta. Solo miré fijamente la tenue pared de vegetación, buscando alguna otra señal de vida o movimiento. Por un instante, empecé a preguntarme si había perdido el tiempo. ¿Y si no aceptaba mi ofrecimiento? ¿Y si ni siquiera quería hablar conmigo? Entonces lo vi. Las hojas al fondo de la habitación se movieron. Lo que creí que era solo la corteza de un árbol inimaginable se crispó y crujió al moverse. Al principio, fue imposible distinguir la forma de su cuerpo. Extremidades que parecían increíblemente largas se desprendían de la pared, aunque no podía distinguir qué se suponía que era un brazo y qué una pierna. Una figura grande que al principio confundí con un nudo de corteza se desprendió de la pared y se giró para mirarme. En la penumbra, pude ver un rostro parecido a una calavera con ojos pálidos y brillantes que me observaban atentamente. «Una ofrenda. ¡Qué pintoresco!» «Zrenia», siseó una voz mientras el viejo Vikram se me revelaba. Su cuerpo parecía de madera retorcida y nudosa, con ramas y hojas que sobresalían. Sus extremidades parecían increíblemente delgadas, y aún así, se movía a 4 patas como un depredador. Hace demasiado tiempo que nadie ofrece tributo, y nunca antes uno de tu especie lo ha hecho. La voz era un siseo bajo y serpenteante, como el sonido del viento en la brisa. Podía oír el crujido de la madera en su voz mientras nos observaba a mí y a mis guardias, casi divertido al verlos. «¿Cuál es tu juego, humano? ¿Qué buscas?» «Solo para aprender», dije en voz baja. «Más sobre ti, más sobre los de tu especie. Qué tímido eres». «Muy bien. Aceptada tu oferta». Hacía demasiado tiempo que no tenía con quién hablar. Empujé el submarino hacia el borde del escritorio y vi cómo el viejo Vikram extendía una mano nudosa para alcanzarlo. Vi a mi equipo de seguridad tensarse, anticipando un ataque, pero contuvieron el fuego mientras Vikram tomaba el submarino. Al cerrar sus dedos sobre él, juraría haber visto carne grisácea entre el caparazón de madera de sus manos. Despedía un olor dulzón y mohoso. «¿Qué querías saber, humano?», pregunta. «Empecemos con los antiguos Fae como tú. ¿Qué eres exactamente? ¿De dónde vienes? ¿De dónde?» «De la tierra, como todo, incluso tú. Somos quienes te sobrevivieron. Somos quienes buscamos refugio de tu especie, adentrándonos en lugares más profundos y oscuros, adaptándonos a ellos según fuera necesario». «¿Estabas buscando refugio de nosotros?», pregunté. «Necesito explicar por qué. Nuestra especie nunca estuvo destinada a vivir en armonía. En generaciones pasadas nos temían. Contaban historias sobre nosotros con reverencia y temor. Evitaban los bosques, que considerábamos nuestro hogar. Luego, con el paso del tiempo, cambiaron. Se adentraron más en nuestros hogares, impulsando su propio desarrollo, su propio crecimiento. Quizás con el tiempo vuelvan a temernos y recuperemos nuestro lugar como aquello a lo que temen. Ya veremos. Así que te estábamos matando», dije. «¿Cómo? Ya no podemos destruirte». «¿Te crees listo, no?», se burló Vikram. «Apenas hemos empezado y ahora has demostrado tu verdadera intención. Típico de un humano. Yo y los que son como yo hemos superado la muerte. Mi corazón se ha ido, lejos de aquí, así que no moriré. No para ti. Tus esfuerzos solo te hacen perder el tiempo. Debo confesar que he disfrutado de esta vida eterna que me he ganado, incluso encerrado aquí por ti y los de tu especie. Al menos, mi futuro está asegurado, a diferencia del tuyo y el de tus padres». Me sorprendí poniéndome tenso. No debería haberme sorprendido de que mencionara a mi padre. Le había dado algo tan importante para nuestra relación, pero la sola mención de él me pilló desprevenida. «Ah, disculpa. Sé que lo extrañas», canturreó Vikram.
Supongo que darías lo que fuera por volver a verlo, por despedirte, ¿no? Dudé antes de responder finalmente. Si alguna vez tuviera la oportunidad, sí, tal vez. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que... No sé qué estaba pensando. Ni siquiera me molesté en seguirle la corriente, pero lo hice de todos modos. Solo costaría unos años. Has tenido la amabilidad de conversar conmigo. Puedo ser generoso. Unos años de penumbra, para tener la oportunidad de despedirme. Mi regalo para ti. Sabía que era un error. Sabía que... Pero mirando lo que tenía delante, pensé que no tenía nada que perder. Está bien, dije finalmente. Toma lo que necesites. Estaba seguro de ver un brillo en los ojos pálidos de Vikram. Se apartó de mí y regresó a su pared. Muy bien, entonces... Por las hojas que había dejado en la pared, vi algo moverse. Algo con forma de hombre salió arrastrando los pies, tambaleándose como un potro. Incluso con la penumbra, reconocí su rostro. Era mi padre. Oí la risa de Vikram, un sonido bajo y siniestro que llenó la habitación. La cosa que era mi padre se acercó a nosotros con piernas temblorosas, su piel grisácea y pálida. Pude verla observándonos antes de oír la alarma. «¡Espera!», grité, pero era demasiado tarde. El necrófago con la forma de mi padre soltó un gruñido inhumano y cargó contra uno de los guardias cercanos. Se estrelló contra su escudo antidisturbios, arañándolo mientras varias criaturas iguales, todas con la cara de mi padre, emergían de la maleza y cargaban contra nosotros. Uno de los guardias, con un lanzallamas, abrió fuego, incendiando a las criaturas mientras yo retrocedía tambaleándome, lejos de mi escritorio, y cruzaba la puerta de la esclusa de aire. Dos de los guardias que me acompañaban me cubrieron, entrando conmigo mientras los demás abatían a los monstruos retorcidos que Vikram había invocado. Su risa resonó por los pasillos, fría y amenazante. Debería haberlo pensado mejor. La alcaide, o como digo a veces, guardiana, dice que tengo suerte de seguir vivo. Sé que tiene razón. Tuve un momento de debilidad y casi me matan a mí y a mi equipo de seguridad. Por suerte, salvo algunas heridas, nadie murió. Creo que esa es la única razón por la que no me despidieron. Eso, y el hecho de que realmente saqué algo del viejo Vikram. Había mencionado su corazón. No había dicho mucho, pero ya había dicho suficiente. Quizás, si encontramos ese corazón, podamos destruirlo y matarlo. Es solo una teoría, pero es mejor que nada. Ahora solo necesito algo que ofrecerle al viejo Vikram, para que me diga exactamente dónde encontrarlo. El Dr. Hendricks me dijo que tengo suerte de seguir teniendo trabajo después de aquella travesura con el viejo Vikram. No me arrepiento. Cometí algunos errores, claro. Debería haber sabido que no debía confiar en ninguna palabra de esa criatura. Pero cuando mencionó a mi padre... Bueno, supongo que eso fue lo que hizo falta para que todo mi buen juicio se fuera por la ventana. No es un error que piense volver a cometer. Me llamo Dr. Stephen Barry y tengo un trabajo muy peculiar. Trabajo en una prisión del suroeste de Estados Unidos, a la que llamaremos Penitenciaría Estatal de Ashurst, ya que legalmente no puedo revelar su nombre real. Como cualquier prisión de máxima seguridad, tiene bastantes psicópatas, pero no me ocupo de ellos. No, trabajo en el sótano donde tenemos a los verdaderos monstruos, literalmente. Hadas, sirenas, hombres lobo, mímicos, vampiros. Tenemos a todos los animales, y lo peor de lo peor. Cualquiera de estas criaturas conlleva cierto peligro, pero las de Ashurst son las que no podemos permitir que existan en el mundo. La única razón por la que siguen vivas es porque no podemos matarlas o porque eran demasiado valiosas para matarlas. El viejo Vikram fue uno de los que no pudimos matar, principalmente porque no sabíamos cómo. Espero que la poca información que obtuve de él sea suficiente para cambiar eso, pero, como dije antes, cometí un error de juicio. Solo por eso, dudo que tenga la oportunidad de continuar mi trabajo con él pronto. Lo intenté, por supuesto. Solicité una segunda oportunidad para entrevistar al viejo Vikram, pero la alcaide Parker la rechazó. No la culpo. En definitiva, diría que lo tomé muy bien y no me importa el puesto al que me reasignaron.
Creo que me conviene. El Dr. Hendricks me dio un programa rotatorio de entrevistas. Ninguna tan destacada como la del viejo Vikram. Trato principalmente con los de clase 2, pero la verdad es que no me puedo quejar. Al menos son interesantes. Por ejemplo, una de mis entrevistas habituales es una sirena llamada Kayla. La arrestaron hace unos meses por una serie de asesinatos al norte de la frontera, aunque su acento de chica de campo la aleja de lo canadiense. Mis entrevistas con ella siempre son interesantes. 9 de cada 10 veces ya se ha quitado las esposas cuando entro en la habitación, aunque nunca intenta nada. Créeme, doctor. Por muy divertido que sea reventar la cabeza como una uva, no vale la pena. Disfruto de estar viva, dijo la primera vez que nos vimos. A los guardias de la puerta les importa un bledo. Así que relájate. Seré una buena chica contigo. No voy a fingir que el tono coqueto de su voz no me animó un poco. Las sirenas son casi universalmente hermosas y Kayla no era la excepción. Con su piel bronceada, sus brillantes ojos marrones y su larga melena castaña que solía recoger en una coleta. Solía dejar desabrochados los primeros botones de su sencillo mono gris para lucir su escote. Tenía una figura atlética y voluptuosa, con curvas perfectas. Era el tipo de chica por la que la mayoría haría cualquier cosa, y sabiendo lo que era, si la mirabas fijamente a los ojos sin protección, harías cualquier cosa. Verás, las sirenas tienen rasgos muy singulares. Primero y principal, son anfibias. Se desenvuelven bien en tierra, pero necesitan agua limpia para absorberla, o se secarán y morirán. Su segundo rasgo único es su destreza para la caza. Generalmente son mucho más fuertes que una persona promedio, y pueden vencerlas con bastante facilidad, aunque no es así como suelen cazar. Oh, no. No estoy del todo seguro de cómo funciona, pero hacer contacto visual directo con una sirena puede tener cierto efecto en una persona. Con solo una mirada rápida, harás prácticamente todo lo que te diga. No es infalible. Algunos pueden resistirse, otros se arrugan como papel, y siempre hay un límite a cuánto pueden presionar a alguien. Siempre varía según la fuerza de la persona, en comparación con la fuerza de la sirena, y que yo sepa, su pequeña habilidad no funciona con todos. Por ejemplo, los vampiros, los médiums y la mayoría de las hadas son inmunes. Como norma, siempre que nuestro personal interactuaba con una sirena, teníamos que usar una visera específica. No puedo decirte con qué la aplicaban exactamente, pero el objetivo era contrarrestar el efecto hipnótico de mirarlas a los ojos. Todos debían usarla, fueran susceptibles o no, solo por precaución. ¿Y la tercera característica única de las sirenas? Son hemóvoras, lo que significa que necesitan sangre fresca en su dieta para sobrevivir. 9 de cada 10 veces termina siendo sangre humana. Una vez oí una teoría. Swing me había dicho Kayla. Fue durante una de nuestras entrevistas de rutina, y ella evitaba mis preguntas como siempre. ¿Sabes lo del valle inquietante, verdad, doctor? Estoy consciente de ello, dije. ¿Por qué? Alguien me dijo una vez que solo los humanos lo experimentan. ¿Sabes cómo algunos animales intentan coger cosas que parecen animales, pero no lo son? Como modelos señuelo o algo así. No suele pasar eso con los humanos. Normalmente... ¿Y cuál es tu punto? Bueno, según la teoría que escuché, en algún momento los humanos aprendieron a temer a las cosas que se parecían a ellos, pero no lo eran, y ese miedo era tan válido que se transmitió de generación en generación. Pero claro, eso plantea una pregunta muy importante, ¿no? ¿A qué le tenían tanto miedo? ¿Tu teoría tiene alguna sugerencia sobre qué era esa cosa?, pregunté. No, pero creo que sí. Ella se inclinó hacia mí, sonriendo de oreja a oreja como el gato que se comió al canario. Creo que fuimos nosotros. Hadas, monstruos, como sea que usen esos términos. O sea, si les sirve, ¿no? Somos su único depredador natural. Cosas como yo, somos los únicos que los cazan para alimentarse. Fruncí el ceño ligeramente. Tomé nota de lo que había dicho, y ella me observó. Es posible. El único problema que veo con tu interpretación de esa teoría
es que estamos trabajando estrechamente con varios de tu especie y no existe una relación depredador-presa. Dios mío, doctor, ¿me está hablando con tanta ciencia? Pues aquí está mi contrahipótesis. Todos se han extraviado. Pero yo soy una de las pocas que aún recuerda lo que soy, lo que siempre he sido durante los últimos 500 años. Y mira a dónde te llevó eso, respondí. Me imagino que ese tipo de actitud fue lo que te llevó a la excomunión de tu antigua comunidad y la posterior masacre en la provincia de Ontario, donde mataste a 30 personas. Kayla simplemente se burló y se reclinó en su silla. Te dije que no recuerdo cuántos eran, dijo. En cuanto a dónde puse los cuerpos, bueno, ese es mi secretito. Nunca pregunté por los cuerpos. Ya hemos bailado esto antes, doctor. Estabas a punto de colarlo en algún sitio. Distraídamente, empujó sus puños vacíos alrededor de la mesa. Solo pregunto porque queremos que las familias de su víctima tengan un final feliz. Respetan eso, ¿verdad? Cariño, no me gustan los finales felices, aunque contigo podría hacer una excepción. Ella esbozó una pequeña sonrisa, dejando al descubierto una hilera de colmillos afilados de animal. ¿Qué tal si te cuelas en mi celda una noche? Prometo no decirle a los guardias. Es una oferta generosa, pero la dejaré pasar. Mi reloj sonó y lo miré. Se nos había acabado el tiempo. Recogí mis notas y Kayla suspiró. Ay, ¿ya se acabaron los 30 minutos? A la misma hora la semana que viene, doctor. Que tengas una buena noche, Kayla. Ella simplemente se rió entre dientes en respuesta. Tú también, doctor. Nos vemos. Me guiñó un ojo antes de que los guardias entraran en la habitación por detrás de ella. No opuso resistencia mientras le ponían unas esposas nuevas y yo salía de la sala de interrogatorios. Después de terminar con Kayla, volví a mi cubículo y registré los resultados de su entrevista, aunque, como siempre, no puedo decir que me hubiera dado mucha información. Mi objetivo era obtener más información sobre el número y el lugar de descanso final de sus víctimas. Detesto la idea de llamar a alguien un caso perdido, aunque después de más de un mes trabajando con ella, estaba seguro de que nunca iba a hablar. Al menos nuestras charlas fueron interesantes y ella se mostró más tranquila que la mayoría de las demás reclusas con las que traté. Ya casi había terminado mi informe cuando oí que la puerta de la oficina se abría y cerraba. Dado que era bastante tarde, era una de las pocas personas que aún estaban en la oficina, y eso solo me indicó quién probablemente era. Los pasos se dirigieron directamente a mi escritorio, con rapidez y determinación. «Buenas noches, Dr. Barry», dijo la directora. Su voz era tranquila, así que lo interpreté como una buena señal. «Alcaide», dije, mirándola con un gesto cortés. «¿Cómo está? Genial. Todavía estoy intentando averiguar el origen de ese maldito olor a ozono del que se quejan en la sala de servidores, pero por lo demás, genial. ¿Todavía? ¿En serio? Si no es una cosa, es otra», suspiró. «Supongo que estás registrando los resultados de tu entrevista con la sirena, ¿verdad?» «Sí, señora. Después de eso saldré por la noche». La mirada en sus ojos me dijo que no iba a regresar a casa. «Bueno, no me gustaría retenerte, pero si tienes un momento, necesitamos que alguien charle un rato con Malaki en el sector 2. Conocía a Malaki. No estaba en mi lista habitual de entrevistas, pero ya había tratado con él. Era un vampiro, uno muy viejo y gruñón. Por lo que sabíamos, llevaba rondando por ahí al menos desde la época del emperador Nerón, y podría haber sido mucho mayor. No solía ser de los que conversaban, así que no había forma de saberlo con certeza. «¿Qué tipo de charla?», pregunté. Uno de los guardias lo sorprendió leyendo algo en su celda ayer. Esto. Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre mi escritorio. Al mirarlo, parecía un trozo de papel higiénico arrugado. Habían garabateado algo con bolígrafo, pero no le entendí nada. No reconocía el lenguaje. «¿Y encontraste esto en la celda de Malaki?», pregunté frunciendo el ceño. «Esto y algunos más. Me parece que ha hecho un amigo. Hemos estado revisando varias celdas mientras los ocupantes estaban controlados o fuera de ella. Balkan, Kayla, Lake, Darren.
La lista continúa. Si fue alguno de ellos, no fueron tan tontos como para guardar las pruebas, aunque no creo que ninguno fuera tan listo como para lograr esto. Revisé nuevamente el contenido de la nota antes de negar con la cabeza. ¿Alguna idea de cómo lo lograron? Si lo supiera, ya estarías de camino a casa. El director dijo: he enviado a Malachi a la habitación 205. Espero que puedas sacarle algo. Bueno, es un honor contar con su confianza, respondí antes de volver a mirar mi computadora y cerrar mi informe. Esto era mucho más importante. Veré qué puedo hacer. La mejor manera de describir a Malachi sería llamarlo un estereotipo. Conocía a los vampiros. Rayos, trabajé con ellos. Aparte de estar un poco pálido, era difícil notar algo extraño en ellos. Siempre eran detalles, como el atisbo ocasional de un colmillo, o verlos a ellos y a las sirenas con las que trabajábamos cerca del microondas de sangre en el comedor, porque a la mayoría no les gustaba tomarlo frío. Según uno de mis compañeros, el microondas no mejoraba el sabor. Malachi, por otro lado, se parecía al conde Orlok si éste se hubiera pasado los últimos 500 años fumando cantidades obscenas de crack. Era pálido, calvo, y parecía más un duende escuálido que un hombre. Viéndolos uno al lado del otro, no podría distinguirlos de inmediato de algunos de los ghouls que reteníamos para fines de investigación. A diferencia de Kayla, no se le permitía sentarse cómodamente en una silla en la sala de interrogatorios. Oh no. Malachi fue llevado en silla de ruedas al estilo Hannibal Lecter, atado a una carretilla de mano con una máscara sobre la boca. La seguridad también le habría puesto una camisa de fuerza si no hubiera sido capaz de quitársela, así que unas esposas reforzadas tuvieron que bastar. Estaba instalado al otro lado de la sala de interrogatorios, con el pecho desnudo, subiendo y bajando, mientras sus ojos hundidos y pequeños observaban la puerta como si tuviera la intención de saltar en cuanto yo entrara. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban, cada uno armado con una escopeta Espas 12. Los vampiros son un poco más fáciles de abatir de lo que la mayoría de las leyendas sugieren. Claro, una estaca en el corazón o la decapitación bastan, pero también lo hará un disparo de escopeta a corta distancia, sobre todo si se apunta a la cabeza o al pecho. La guardiana me acompañó a la sala de observación, cruzándose de brazos al ver a aquella miserable bestia. Pude ver claramente su expresión de asco. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás?, preguntó. Empezaré con 15 minutos, a ver qué tal, respondí. Respiré hondo antes de dirigirme a la puerta. Pude sentir al alcaide observándome mientras pasaba y entré en la habitación brillantemente iluminada con Malachi. En cuanto me vio, vi que su respiración se aceleraba. Tras la máscara, vi cómo sus labios agrietados se curvaban en una sonrisa frenética. «Hola, doctor. ¿Se despierta tarde esta noche?» Su voz era áspera y de lo más pícara. Parecía más un drogadicto desquiciado que un vampiro. Me senté en el escritorio y puse mi portapapeles frente a mí. «Buenas noches, Malachi. ¿Te ves bien?» «Bueno, dice que me veo bien», se burló. «Me encierras en este infierno. Me dejas morir de hambre durante décadas y luego me dices que me veo bien. ¡Qué gracioso! Es tu culpa que estés aquí, Malachi. ¿Y por cuánto tiempo más? ¿Una década? ¿Un siglo? ¿O acaso esa zorra intrigante pretende tenerme encerrada aquí para siempre, alimentándome con sangre contaminada hasta que finalmente muera? ¿Quieres saber cómo me siento? Con náuseas, con más dolor que nunca, y luego, por supuesto, decidió traerme aquí para acosarme una última vez. Sus ojos pequeños y brillantes se dirigieron hacia el espejo retrovisor que estaba detrás de mí. Me está observando, ¿verdad? Se esconde tras el cristal como siempre, bebiendo sangre fresca, sin duda, burlándose de mi dolor, deleitándose con su supuesta victoria. «Hola, Elizabeth. ¿A qué sabe? Está bien, centrémonos, ¿vale? Que pase la perra, que me haga sus preguntas cara a cara». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «La alcaide Parker está ocupada ahora mismo. Estás lidiando conmigo, Malachi. Ahora, ¿por qué no vamos al asunto en cuestión? Los mensajes que encontramos en tu celda». Malachi escupió sobre el escritorio. «Ve a buscar a la perrita, entonces.
Hablaré con ella, con nadie más. Y así fue como recordé por qué no me gustaba tratar con ese tipo. Tengo un mensaje especial para Elizabeth Parker, de parte del mismísimo William Carrington. Agradecería la oportunidad de entregárselo antes de que aparezca para arrancarle su preciosa cabeza de los hombros. ¿Es William Carrington quien te envió esos mensajes?, pregunté. Para nada, ya no es hombre que pierda el tiempo con gente como yo. Ya estoy muerta. Además, tengo otros amigos más recientes. Creo que podrían gustarle, doctor. ¿Por qué no me cuentas sobre tu nuevo amigo?, le pregunté. ¿De qué tipo de cosas hablan ustedes dos? Eres muy entrometido, ¿verdad? Me has despojado de mi dignidad, me has dejado sin comer. ¿Y ahora sientes la necesidad de supervisar mi correspondencia personal? ¿Dónde termina esto? La Junta de Investigación Criminal ha sido muy comprensiva con usted desde que lo arrestaron. Que haya decidido no consumir sus raciones de sangre no es culpa del profesorado ni del alcaide Parker. «¡Sangre de cerdo!», gruñó Malachi, forcejeando contra sus ataduras. Los guardias detrás de ellos alzaron sus armas, listos para dispararle si era necesario. «Puedo oler la asquerosa sangre de cerdo podrida. Ni siquiera te molestas en dejarme beber de la fuente, donde está caliente y viva». Me pregunto qué bebe Elizabeth. ¿La misma basofia o anda por ahí, llevándose presas a casa para alimentarse en privado? Los hábitos alimenticios del director Parker no son lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez le has preguntado si le gustaría hincarte el diente? Seguro que se resiste a morderte cada vez que ve a alguno de vosotros pasar por su acogedora oficinita. Casi podía sentir cómo la ira del guardián crecía tras el espejo retrovisor. Tenía la sensación de que Malachi también. Si lo que buscas es sangre humana, quizá podamos llegar a un acuerdo. Dije, ¿qué te parece si nos das un poco más de información sobre tu nuevo amigo y luego ponemos la sangre sobre la mesa? ¿Se lo ofrece, doctor? ¿Aquí mismo? ¿Ahora mismo? Había un tono burlón y juguetón en su tono que no me gustó. A menos que sea fresco de la fuente, no me sirve. Dame un cerdo vivo antes que sangre fría y muerta. Me da asco. Me está matando. Sabes que no podemos hacer eso, Malachi. Entonces no tienes nada que ofrecerme. A menos que... Su voz se fue apagando como si pensara, quizás haya una cosa. ¿Y qué podría ser eso?, pregunté. Viajé a París en el siglo XIX, ¿sabes? Quizás en 1850. Mi compañero de viaje de entonces conoció a una prostituta espléndida. Siempre me he arrepentido de no haberla probado en persona. ¿Por qué no le preguntas a Elizabeth si recuerda alguno de sus viejos trucos? Por los viejos tiempos. Esa fue la gota que colmó el vaso. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. La directora pasó corriendo junto a mí, sacando su pistola de la funda y apoyándosela en la frente. «Con Dios como testigo, si dices una palabra más, no sobrevivirás a esta noche», gruñó. Malachi simplemente le sonrió, sin apenas inmutarse, al ver su arma. «Hola, Elizabeth. Tu nuevo atuendo no te queda tan bien como el que llevabas esa noche en París. El look vaquero no te favorece». «Bueno, ese aspecto de cadáver demacrado te sienta de maravilla», respondió ella con frialdad. «¿Crees? Deberías probarlo alguna vez». La guardiana bajó el arma. Su expresión aún estaba llena de un odio frío que parecía casi fuera de lugar en ella. «Doctor Barry, tenga en cuenta que, dado que Malachi se ha negado a consumir sus raciones de sangre, ya no las recibirá. También quisiera presentar una solicitud formal a la directora Amanda Spencer para su despido». Tomé nota en silencio de lo que ella había dicho, mientras Malachi continuaba mirándola fijamente. ¿Despido? Después de tanto tiempo, se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Puede cooperar o haré que lo ejecuten personalmente. Última oferta. Él se rió entre dientes antes de negar con la cabeza. «Bueno, al menos es una salida», dijo. «Una bala en la cabeza podría ser mucho más compasiva que la enfermedad que me has causado. Así que, por eso, tendré que agradecerte. Adiós, Elizabeth. Fue un placer volver a verte». La guardiana negó con la cabeza antes de alejarse de él y dirigirse hacia la puerta. Me levanté
y la seguí mientras los guardias se preparaban para sacar a Malachi de nuevo. Eso podría haber ido mucho mejor, dije una vez que volvimos a la sala de observación. Quizás, como mínimo, pronto tendremos una celda libre, respondió ella con franqueza. ¿En serio vas a ejecutarlo? De hecho, lo haré. Como dije, es un riesgo para la seguridad. Si no revela el nombre de su socio, simplemente enviaremos sus cartas para que las analicen y veremos qué nos aporta. Ya no nos sirve. No era normal oír al guardián hablar con tanta frialdad. Había algo en ello que me asustó un poco. ¿Y qué hay de William Carrington?, Zrenia pregunté. Eso tiene que significar algo, ¿verdad? Es una burla, nada más. Carrington ya no es un factor. Murió en 1946. Yo mismo me encargué de eso. Mi frente se frunció. ¿Por qué lo mencionaría entonces Malachi? La guardiana se quedó en silencio. Pude verla debatiendo si debía o no contarme los detalles. Carrington era un vampiro influyente. Era poderoso, ambicioso y muy anciano. Me imagino que fue él quien engendró a Malachi y, finalmente, también fue él quien me engendró a mí. Así que él es quien te hizo... Exactamente. Como dije, murió hace mucho. Estuve allí. Lo vi arder y los demás vampiros que me acompañaron ese día siguen vivos y coleando. Carrington nunca sobrevivió. Nunca regresó para vengarse. Diga lo que diga Malachi, no es más que un montón de cenizas olvidadas, esparcidas por el viento. Eso es todo lo que necesitas saber. Creo que lo único que aprendimos de esa entrevista fue que Malachi dirá lo que sea necesario para obtener una reacción. Incluso esa queja de que sus raciones lo enferman. Se burló con disgusto. Solo un vano intento de generar compasión. Matarlo es lo mejor. Guardé silencio un momento, antes de asentir finalmente. Quizás tenía razón. Nunca me ha gustado la idea de matar a nada ni a nadie, pero en el caso de Malachi, probablemente era necesario hacer una excepción. La puerta de la sala de observación se abrió de golpe, y uno de los guardias que había estado con Malachi irrumpió. «Alcaide, ha habido un problema». Su cabeza se levantó en un instante. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «El prisionero, señora, acaba de empezar... Vamos, es más fácil si te lo muestro». Se agacharon de nuevo en la sala de interrogatorios y salieron por la puerta que conducía a las celdas. El alcaide y yo los seguimos por un manantial. Malachi no estaba lejos. Seguía apoyado en su carretilla, aunque sangre negra parecía gotearle de la boca. Su cuerpo temblaba violentamente y tenía los ojos en blanco. El otro guardia intentaba sujetarlo, pero apenas lo lograba. «Señora, acaba de empezar a convulsionar», gritó. «¿Y la sangre?» En cuanto lo mencionaron, un nuevo torrente de sangre negruzca brotó de la boca de Malachi. Pareció tener arcadas y dificultad para respirar por un momento antes de gemir de dolor. «¿Señora?», preguntó el guardia. «Señora, ¿qué hacemos?». La guardiana se quedó inmóvil, mirando a Malachi, sin saber qué pensar. Vi que elegía su respuesta con cuidado, aunque cuando habló, lo que dijo me impactó. «Llévenlo de vuelta a su celda, ahora». «¿Señora?», preguntó el guardia, visiblemente confundido. «Dije ahora». «Alcaide, está vomitando sangre y convulsionando», dije. «Tenemos que llevarlo a la enfermería. Médico, para él, no se enferma. Está fingiendo». Si estaba fingiendo, lo estaba haciendo de maravilla. Su respiración parecía pesada y trabajosa. Su cuerpo se retorció sobre sí mismo mientras vomitaba, derramando más sangre negra al suelo. Estaba seguro de haber visto miedo real en sus ojos. «Esto no parece falso», dijo uno de los guardias. «Alcaide, venga». Pude verla dudando de sí misma. Permaneció inmóvil, intentando considerar sus opciones lo más rápido posible antes de negar con la cabeza y maldecir en voz baja. «Maldita sea. Bien, llévenlo al médico y llévenle siempre una pistola». Los guardias no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Siguiendo su orden, arrastraron a Malachi por el pasillo hacia el ala médica. Lo seguí corriendo, observando cómo su estado parecía empeorar. La baba le corría por las comisuras de la boca. Su cuerpo se sacudía violentamente contra las ataduras. Jadeaba en busca de aire. No era precisamente un especialista médico.
Pero nada de eso me sonaba bien. El ala médica bajo Ashurst se usa más para el personal que para los presos. Pero no era raro que se atendieran allí algunas emergencias. Dada la hora, solo había un equipo mínimo cuando ingresamos a Malachi, pero actuaron con rapidez. Lo trasladaron a una de las habitaciones reservadas para reclusos. Una celda especializada y reforzada, que los mantiene aislados del resto de los pacientes. Los guardias lo siguieron, al igual que yo. A través de la ventana de la celda, vi a la directora observándonos. Su expresión era difícil de interpretar. Sospecha, confusión y algo de preocupación. Dudo que esto último fuera por Malachi. Dejé que algunas enfermeras y guardias lo atendieran. De todas formas, esto era más su especialidad. En cambio, fui a ver cómo estaba ella. «Esto no tiene ningún sentido», dijo en voz baja. «Los vampiros no suelen enfermarse». «¿Normalmente?», Zrenia pregunté. No respondió. «Mira, no quiero hacer de abogado del diablo, pero quizás decía la verdad sobre sentirse mal antes. No sé, es posible, ¿verdad?». Ella simplemente negó con la cabeza. «Voy a llamar al doctor Burr, que le eche un vistazo, que se asegure de que no sea nada infeccioso». Zrenia dijo en voz baja. «No lo pierdas de vista. Se mueve de una forma que no te gusta y nos confinan». «Sí, claro», dije antes de que el guardián se largara. Malachi se movía bien, sin duda, pero sus espasmos agonizantes y el ocasional goteo de sangre de su boca no parecían maliciosos. Vi su cabeza ladear como si le faltaran las fuerzas y un trozo de carne ensangrentada se le desprendió de la boca. Tardé un instante en darme cuenta de que probablemente era su lengua. Maldije por lo bajo y fui hacia la puerta de la celda. La abrí y entré. «¿Puedo hacer algo para ayudar?», pregunté. «Diría que lo tenemos bajo control por ahora». Una de las enfermeras que lo atendía respondió. «¿El director Parker está llamando a alguien?». «Sí, el Dr. Burr, creo. Es un vampiro, ¿verdad? ¿Así que sabrá lo que pasa?». La enfermera no respondió. En cambio, la observé mientras levantaba la cabeza de Malachi y le ponía una almohada debajo. Sus convulsiones ya no parecían tan fuertes. Quizás eso fuera bueno. A diferencia de los guardias, nadie intentaba sujetarlo esta vez, y los dos guardias que lo vigilaban se habían retirado a la pared del fondo solo para observarlo. «¿Alguna vez has visto esto antes?», le pregunté a la enfermera. «No con un vampiro, no. Esperaremos al Dr. Burr. A ver qué dice», dijo. Levantó la vista para hablar con la otra enfermera en la habitación. Aunque fuera lo que fuera a decir, nunca tuvo la oportunidad. La mano de Malachi, sin esposas, se alzó de golpe y agarró a la otra enfermera por el cuello. Con un empujón repentino y violento, la arrojó hacia los dos guardias que lo escoltaban, arrojándolos al suelo. Retrocedí un paso, observando cómo Malachi tiraba de las correas que lo sujetaban al camión. Se rompieron como si fueran de regaliz. Tenía la boca manchada de sangre negruzca, pero una sonrisa frenética se dibujó en sus labios al incorporarse. La enfermera retrocedió, pero con la velocidad del rayo, la agarró por la camisa y la atrajo hacia sí. Con la otra mano, se quitó la máscara y abrió la boca. Vi colmillos afilados esperando a la pobre chica, quien no pudo hacer más que gritar cuando él la desgarró por la garganta, emitiendo un gemido de satisfacción al ver su sangre llenarle la boca. Retrocedí tambaleándome, chocando contra la puerta de la celda e intentando abrirla a ciegas. Pero, presa del pánico, no pude encontrar el botón. Mis ojos seguían fijos en Malachi y su repentina y milagrosa recuperación. Suspiró satisfecho mientras tragaba el primer bocado de la sangre de la enfermera, antes de arrojarla al suelo con descuido. Su cuerpo se retorcía y se esforzaba por llevarse la mano a la garganta para intentar detener la hemorragia. Detrás de él, los guardias se pusieron de pie con dificultad. Uno de ellos agarró su escopeta e intentó apuntar desesperadamente, pero Malachi se abalanzó sobre ellos y se la arrancó de la mano. La arrojó como si fuera un juguete infantil antes de presionar con un pie descalzo la garganta del segundo guardia. Sin dejar de sonreír con su horrible sonrisa ensangrentada, Malachi agarró al primer guardia por la cabeza y lo obligó a ponerse de pie. Apoyó las palmas de las manos a ambos lados del cráneo antes de empezar a presionar,
y al hacerlo, oí al guardia gritar. Nunca había visto morir a nadie, y jamás pensé que vería morir a alguien de forma tan horrible. Nunca olvidaré cómo se les contorsionó el rostro cuando les aplastó el cráneo con las manos desnudas, antes de arrojar el cadáver a un lado como si nada. El guardia bajó su pie, intentó escapar. Le arañaron la pierna, clavándole las uñas en la carne mientras les aplastaba la garganta. Sin embargo, Malachi apenas pareció notarlos. Simplemente mantuvo la presión hasta que finalmente les rompió el cuello. En cambio, su atención se centró en la enfermera que había lanzado contra los guardias. «Por fin», creí oírle decir, aunque sin lengua. Sus palabras sonaban confusas y húmedas. «Fuesh». Con una velocidad casi cegadora, la agarró del pelo y la obligó a ponerse a su altura. Luego, le hundió los dientes en la garganta y, a diferencia de la otra enfermera, que seguía luchando por su vida, esta vez no solo buscaba un bocado. La inmovilizó contra la pared mientras bebía con avidez bocados de sangre. Ella intentó apartarlo. Intentó forcejear. Pero vi que sus movimientos se debilitaban rápidamente y, en menos de 1 minuto o 2, su cuerpo quedó inerte. «¡Ah!». Malachi dejó caer el cuerpo y se crujió el cuello. Observó los 3 cadáveres que había dejado en la habitación antes de mirarnos a mí y a la enfermera herida. Sabía que para él era fácil decidir a quién atacar. Vi una escopeta tirada en el suelo, cerca. Sabía que no tenía ni la más remota posibilidad de alcanzarla antes de que me alcanzara, pero dadas las circunstancias, habría preferido morir luchando que gritando. Me moví. Malachi también. Se abalanzó sobre mí antes de que siquiera me acercara a la escopeta, mostrando una fuerza increíble que no parecía corresponderse con su cuerpo marchito. Podía oler sangre cobriza en su aliento, mientras su rostro esquelético flotaba a centímetros del mío. «Fuesh, Bud». Una mano me obligó a echar la cabeza hacia atrás, mientras él se abalanzaba sobre mí, y, sinceramente, estaba seguro de que así sería. Así moriría, destrozado por un vampiro que fingió una convulsión. Una forma bastante lamentable de morir. Entonces oí los disparos. Malachi se sacudió hacia atrás, dejándome caer. Al levantar la vista, vi a la guardiana de pie en la puerta, con el arma desenfundada y apuntándole directamente. Volvió a disparar, atravesándole el pecho con otra bala. No sé qué calibre usó, pero le abrió un agujero tremendo. Me aparté de inmediato, corriendo hacia la enfermera que sangraba e intentando ayudarla a mantener la presión sobre la herida. Parecía lo único sensato en ese momento. Oí el disparo del guardián una y otra vez. Al mirar atrás, vi a Malachi desplomarse contra la pared del fondo de la celda, dejando un reguero de sangre oscura. Su respiración se había vuelto agitada otra vez, pero esta vez no había ninguna condición médica que fingir. Esta vez estaba seguro de oírlo reír. La guardiana lo fulminó con la mirada antes de dispararle sus 2 últimas balas al cráneo. Lo atravesaron, destrozándolo y dejando solo pedazos donde había estado. No fue una decapitación, pero bien podría haberlo sido. Mi informe me llevó casi toda la noche. Llegué a casa pasada la medianoche. Ni que decir tiene, me dieron el día libre. Supongo que ya debería saber que no debo confiar en nada de lo que digan los que están encerrados en el sótano de Ashurst, por muy convincente que sea. Pero supongo que hasta los mejores cometemos errores. Al menos solo murieron 3 personas, no 5. Es un pequeño consuelo, pero lo acepto. El cadáver de Malachi fue incinerado, según el protocolo, y eso fue más o menos el final. Bueno, casi el final. Hay algo que no me termina de convencer. Malachi estuvo esposado desde que salió de su celda hasta que entró en la del ala médica. No creo que nadie sepa cómo salió. Bueno, nadie, excepto yo. Aún conservo el mensaje que recibió. No soy precisamente lingüista, pero aún así diría que me fue bastante bien, considerando todo. No sé mucho del idioma saliniano, salvo que se considera muerto desde la década de 1950. Quizás mi traducción aproximada sea incorrecta, pero si no lo es, entonces el misterioso amigo de Malachi hablaba de cómo dislocarse las muñecas para zafarse de las esposas.
Además, daban instrucciones bastante detalladas. Todavía no sé si puedo probar nada, pero si estoy en lo cierto, creo que sé con quién hablaba. Tendré que hablarlo con ella la semana que viene.